como esa, o en su defecto le vas a agregar el material en una esquina o en un trastecito o donde tú quieras. Ella va a empezar a hacer el nido y si tú ves que pelean demasiado, si el macho lastima a la hembra, lo que vas a hacer es poner rejilla. Que esto es normal. Yo, por ejemplo, dejo a mis aves, si las veo que se están peleando, las dejo. ¿Por qué? Porque pues es normal, ¿no? Es natural. Pero por lo general al segundo día ya se les pasa y ya andan queriendo formar pareja. Si tú ves que lastima mucho a la hembra, pones tu rejilla y dejas a la hembra de un lado, del lado del nido, y al macho del otro. Cuando tú veas que a través de los barrotitos ya se dan besitos, quitas la rejilla y debería de haber cópula. El macho ya va a pisar a la hembra. Pero por lo general, así como te lo estoy explicando yo, de que ya selecciones a tu hembra que está jalando, no debería de haber ese problema de que se pelean, ¿vale? Y si se pelean, déjalas así 2 días y si tú no ves que la lastima mucho, no hay problema. Si la corretea nada más, no hay problema. Pero si tú ves que la pica o la sangra, entonces sí, rejilla, ¿vale? Ahora la hembra va a comenzar a hacer el nido. Entonces el macho la va a estar pisando, la va a estar pisando. Y va a llegar el momento que va a estar la cloaca como te enseñé, así de la hembra, literal parece un dedo de la parte de enfrente, así, esto, así se hincha su colita. Y es cuando ya va a poner. Cuando ya ponga, tú vas a retirar el primer huevo. Lo retiras y pones uno falso. Por ahí me preguntan que si es necesario eso. En parte sí y en parte no. Tú se los puedes dejar, por ejemplo, se lo dejas. Pero, ¿qué va a pasar? Que en el periodo que ponga tu hembra, va a estar el huevo ahí. Entonces llega el momento en que la hembra, cuando requiere calcio, que no le aportaste bien calcio, o le hace falta algún nutriente, va y pica los huevos y los rompe, llega a romper uno o dos, o se echa y el macho al querer pisarla la saca del nido y sale volando y tira los huevos. Entonces lo más recomendable es retirárselos. Eso no pasaría si tú lo retiras, va a salir y no va a tirar nada. Entonces si llega a picar el huevo falso, pues no lo rompe, ¿no? Y tú tendrías todos los huevos de tu canaria intactos. Otra ventaja que tienes es que cuando tú los coloques, los vas a colocar en la mañana. Por lo general las hembras ponen de 1 a 5 huevos, algunas 6, es muy raro, pero sí llega a pasar. Entonces cuando tu canaria ya lleva el cuarto huevo y tú ya viste que el huevito tiene un color diferente a los demás, un poquito más verde, ese va a ser el último huevo. Es ahí cuando debes de colocar todos los huevos, pero va a ser en la mañana, como ya dije, y la hembra debería de echarse. Una vez que la hembra se echa, bueno, ahí, si tú no se los retiraste, ahí los va a tener. La hembra se va a echar desde como el segundo o tercer huevo, y si puso 6, llevas 3 que van a ir un día, un día, un día y un día, porque las hembras solamente ponen un huevo por día. Entonces van a quedar los huevitos. ¿Qué va a pasar con eso? Que van a hacer un pollo y al otro día van a hacer otro y al otro día llegan a hacer otro y así se va a ir día por día. Porque los pajaritos, por ejemplo, la hembra ya cuando se echa, desde que se echa, amigo, tú le tienes que contar 13 días. De 13 a 15 días deberían de nacer los pajaritos. Cuando tú ya estés, ahora sí que en el día 5 de que la pajarita está calentando los huevos, tú lo que deberías de hacer es tomar el nido, lo sacas, pones tu flash del teléfono, de un teléfono, y pones el huevito arriba del flash.
A los 5 días, el